Mercedes Marcó del Ponte es economista, es titular de FIDE, fue presidenta del Banco Central, presidenta del Banco Nación. Bienvenida a Conversaciones. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, Mercedes, ¿cuál es tu diagnóstico de la economía hoy? Bueno, mi diagnóstico es crítico, obviamente, y sobre todo desprende una enorme preocupación sobre la situación de la economía, porque lo que uno advierte es que el gobierno tomó determinadas decisiones cuando asume a fines del año 2015 y que en vez de encarar virtuosamente los problemas que había que encarar, los temas que habían que encarar, asume decisiones que profundizan todos estos problemas. ¿Por qué? Y los problemas básicamente que tenían que ver con una decisión política ideológica, porque en eso creo que no hay que hacerse el distraído acerca de cuál es la concepción ideológica ortodoxa, neoliberal del actual gobierno, que plantea que la Argentina tiene que tirarse de cabeza y abrirse al mundo. Y a partir de esa liberación del mercado de cambios, de la gran parte de la apertura comercial, iba a haber una respuesta positiva de los inversores extranjeros hacia nuestro país y de los inversores domésticos también. Y yo creo que partió de una lectura, más allá de las cuestiones ideológicas, de una lectura muy equivocada de cuál era el contexto internacional, de cuál era el contexto internacional de repliegue que muestra la economía mundial ya desde hace muchos años, de creciente proteccionismo, de muy bajo crecimiento del comercio mundial, el retiro de las inversiones externas de los países emergentes y de esta creciente volatilidad cambiaria y financiera que llevó al Fondo Monetario, al mismo Fondo Monetario, entre otras cosas, a recomendar a los países emergentes que asumieran políticas de regulación cambiaria, ¿sí? Hay papers del Fondo Monetario Internacional que explican que en una situación de crisis, de volatilidad, de incertidumbres cambiarias, los controles de capital tienen un rol como política macroprudencial. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Yo advierto con preocupación que muchos consultores hablan de la salida exitosa del cepo. La mayoría, ¿sí? digo, nobleza obliga, Y la yo mayoría me lo pregunto, dice. ¿a qué se refieren cuando hablan de salida exitosa? ¿Se refieren al ajuste cambiario del 60% que rebotó en una inflación del 40%? ¿Se refieren al aumento del endeudamiento externo de la Argentina en casi 50.000 millones de dólares? De los cuales la mayor parte se fugó de la Argentina? Entonces, yo creo que Pero no se iba a radicalizar, digamos, la situación si uno mantenía las reglas como estaban en su momento. No podía haber cada vez menos reservas, no podía haber una No, yo inflación creo que había creciente. un dato concreto que es el que hay que analizar objetivamente, que Argentina ya desde el año 2011, cuando se empieza a ver más claramente las manifestaciones de la crisis mundial y el agotamiento también de situaciones de baja inversión en la economía argentina, de insuficiente diversificación, aparecen problemas del sector externo y aparece el problema estructural de la Argentina y de todos los países subdesarrollados, que es la famosa restricción externa, que faltan dólares. Entonces, cuando aparece esa situación en un contexto donde más se caen los precios internacionales y se cae el comercio mundial, bueno, la decisión política de nuestro gobierno, de mi gobierno, fue administrar esa insuficiencia de dólares. Ahora, ¿podíamos seguir en esa situación? No. Creo que una de las cosas que se planteaba claramente después del 2015 era la necesidad de ir a buscar ahorro externo. Pero el tema es ¿para qué se busca ahorro externo? Porque una cosa es buscar ahorro externo para financiar infraestructura, para habilitar que las empresas multinacionales mantengan sus planes de inversión y de remisión de utilidades, para que las empresas productivas en la Argentina importen más los bienes de capital y los insumos que necesitan para sostener la actividad económica. Y otra cosa es utilizar ese endeudamiento para viabilizar la fuga. Entonces, yo creo que si tuviera que definir... Hoy las reservas están en 50.000 millones de dólares, que es el récord en 6 años. Sí, es el récord en 6 años. Y cuando uno mira la composición de esas reservas, son básicamente dólares de endeudamiento, son dólares financieros. Y son dólares financieros que sabemos la volatilidad que tienen esos dólares financieros. Quizás
la definición que yo haría más de síntesis de lo que para mí es este modelo económico, es un modelo de valorización financiera. La Argentina se ha reinsertado en lo que hoy está ocurriendo en el mundo, que es lo que hegemoniza el funcionamiento del capital, no es la producción de bienes, no es la generación de empleo, no es la generación de riqueza en la economía real, es la especulación financiera. Entonces, yo hay algo que reivindico muchísimo del kirchnerismo, es que durante 12 años hubo una decisión política de decir, bueno, el capital, el destino del capital prioritariamente tiene que ser la inversión y tiene que ser la economía real. Esto fue un poco a contrapelo, insisto, de lo que está pasando en el mundo, porque gran parte de esta crisis financiera es eso. En los años 80, el total de activos financieros equivalía a toda la riqueza que se generaba en el mundo. Mercedes, recién decías, esto es lo que reivindico del kirchnerismo, ¿y qué es lo que no reivindicás? No, yo en general, yo reivindico lo que fueron los que fueron 12 años del kirchnerismo en términos de lo que fue su apuesta clarísima por el empleo, que fue su apuesta clarísima por el mercado interno, que fue su apuesta clarísima por la industrialización, que fue su apuesta y su sensibilidad, algo que este gobierno no tiene, por la distribución del ingreso y la disminución de la brecha de la desigualdad. Y lo que advierto es que nosotros, y mirado en perspectiva, quizás esos buenos años de precios internacionales, de excedentes comerciales muy elevados que existieron hasta el año 2010, no tuvimos en cuenta que seguía predominando los problemas estructurales de los países subdesarrollados, vinculados en gran medida al patrón de acumulación y medido al patrón de especialización, que somos un país que todavía exporta básicamente productos primarios y que cuando se dieran vuelta las condiciones internacionales, eso lo íbamos a sufrir en el sector externo. Yo creo que tampoco dimos la discusión importante que tiene que ver con la cuestión del desarrollo, que es la lógica que un país ahorre una moneda que no es la nacional. Mercedes, ¿y qué te pasa cuando ves los casos de corrupción, concretamente, o los bolsos de dinero No, en su momento? todos estos episodios a todos los que hemos acompañado a este gobierno y además que somos militantes políticos, nos da mucha bronca, nos da dolor, porque creo que para proyectos políticos que realmente aspiran a representar a los intereses de los sectores populares no hay lugar para el uso de los recursos del Estado para uso privado. ¿Te sorprendió que hubiera tantos casos? A mí claro que me sorprendió, me desagradó, pero yo también lo que advierto y creo que hay que avanzar en toda la discusión judicial y que hay que profundizar y que hay que dejar en claro que nosotros no transigimos con estas situaciones. Creo que no podemos permitir tampoco que eso suponga impugnar lo que fueron todas las transformaciones virtuosas que tuvo nuestro gobierno. Yo, la verdad es que estuve en lugares sensibles yo fui diputada también, pero fui presidenta del Banco Nación, fui presidenta del Banco Central. ¿Cómo fue el día después? Aprobé y denegué créditos, sumarié empresas, sumarié bancos. Quiero decir, estuve en lugares sensibles y nunca apareció en torno al poder político ni al vértice político ninguna situación de tensión. Entonces yo también puedo decir lo que he vivido, cuando se quiere generalizar de que somos todos feos, sucios y malos. No, en realidad hay hechos de corrupción, hubo hechos de corrupción como hay hoy en la Argentina cada vez más visiblemente situaciones muy preocupantes en materia de transparencia y situaciones de corrupción, y creo que hay que avanzar en la justicia. Pero no, al mismo tiempo, con el mismo énfasis que digo esto, es que también planteo que hay que reivindicar y tener la capacidad también autocrítica de ver qué cosas no pudimos, no quisimos, no encaramos, pero entendiendo, y esto es algo importante, José, que no es cierto esto que plantea el gobierno, que cada vez creo que ya está teniendo menos efecto, que las malas decisiones que tomaron ellos son producto de la pesada herencia. Fueron todas decisiones políticas que asumió este gobierno. Y los resultados que se están viviendo en términos de aumento de la pobreza, en términos de inflación, de aumento de la desocupación, de aumento de la desigualdad, tienen que ver con estas decisiones. No eran inevitables estas decisiones. ¿Y no te genera cierto, digamos,
cierto resquemor el tema que las mediciones en su momento no fueran creíbles. Claro Digo, que ese es sí. Yo creo intervenir que el INDEC. vos decís, una de las cosas que mirado en perspectiva nos ha hecho mucho daño y que yo que he criticado internamente, obviamente, es el tema del INDEC, porque no solamente a la hora de evaluar cuál es la realidad de muchos indicadores económicos, sino también de la credibilidad y de la credibilidad política. Y eso creo que nos hizo un daño enorme en términos ¿Y de por qué se credibilidad hizo política. No sé por qué se hizo, yo creo que nosotros ahora tenemos que mirar básicamente hacia adelante e identificar si fue un problema o no fue un problema. Yo lo asumo como un problema críticamente, pero de alguna manera creo que también nos llevó a ningunear y no percibir que en la sociedad el tema de la inflación era un tema importante y que nosotros tenemos una visión del problema de la inflación que es totalmente distinta a la del gobierno, que es la visión más ortodoxa, monetarista, que en realidad ya prácticamente no se discute mucho en el mundo, pero que bueno, que tendríamos que haber encarado y dado ese diálogo con la sociedad acerca de las fuentes de la inflación y cómo la íbamos a abordar, ¿no? Mercedes, ¿hablás con la expresidenta? No, no hablo con la expresidenta. No, ¿Te no hablo. gustaría verla como candidata? A mí me gustaría verla como candidata, Cristina. Creo que Cristina tiene el afecto, el cariño de gran parte de una gran parte del pueblo argentino. Creo que ella... ¿La grieta para vos sigue intacta cuando hablas de una parte, de una gran parte? Digo, ¿sigue esa pelea? No, yo no creo porque básicamente lo ha planteado ella y creo que todos los que queremos pelear por un proyecto de desarrollo, con inclusión y militarlo políticamente, sabemos que esto no es cuestión de un solo partido político, no es cuestión del Frente para la Victoria, esto tiene que ser realmente un frente ciudadano donde participen todos aquellos que, si vos me preguntás cuál sería la línea divisoria, el neoliberalismo. Quiero decir, no hay posibilidades de desarrollo en el marco de una política neoliberal. No existe en el mundo una posibilidad de desarrollo, no ha existido la evidencia histórica, la se muestra en contexto de políticas neoliberales, posibilidades de desarrollo y de inclusión social. ¿Vos al gobierno actual lo definís como neoliberal? Absolutamente, Digo, absolutamente, absolutamente. Ha planteado, mira, yo me tomé el trabajo de leer con mucha paciencia el artículo 4 que dejó el Fondo Monetario Internacional al gobierno argentino, en noviembre último. Y la verdad es que te sorprende cómo después de décadas siguen escribiendo lo mismo, proponiendo lo mismo, en forma históricamente. No hay otro fondo. Uno lee las recomendaciones y en las mismas que hicieron en los 80, en los 90, que nos llevaron a la crisis terminal, que pasan por la flexibilización, pasa por la eliminación de impuesto al trabajo, pasa por la apertura comercial, pasa por la libertad cambiaria, no dicen nada acerca de que en la Argentina se hayan fugado el año pasado 28.000 millones de dólares y que entre noviembre y diciembre del año pasado todos los dólares del blanqueo también se fugaron. ¿Y por qué que en enero, sí. José, en enero cuando nadie estaba pensando que viene una devaluación, porque no hay condiciones para una devaluación, igual hubo un porcentaje menor y muy chiquito de argentinos, no llegan al 2% de los argentinos que se fugaron o que compraron dólares para meterlo en el colchón, en una cuenta en el exterior, 3.500 millones de dólares, más de la mitad de lo que fue la colocación de títulos que tuvimos en enero. Entonces, esto hay que discutirlo, porque la sociedad se tiene que discutir después de las experiencias no tan lejanas de crisis por endeudamiento sin contrapartida. ¿Qué está pasando con esos dólares que está tomando la Argentina en los mercados internacionales? Mercedes, o a través de préstamos? ¿por qué crees que fue exitoso el blanqueo? Digamos, cuando uno mira los números del blanqueo fiscal y sobre todo queda la última etapa, pero se habla de estos 120.000 millones de dólares. Bueno, yo creo que fue exitoso, fue un blanqueo generoso. Creo que fue exitoso porque también es cierto que todos los acuerdos que no son de este gobierno, sino que vienen ya se van enhebrando ya de más atrás, internacionales para intercambio de información, va achicando las posibilidades de elusión o de evasión tributaria o cambiaria. También creo que algo que es triste, pero que en la Argentina hoy para el capital es un muy buen negocio venir a especular. Quiero decir, uno se pregunta, ¿por qué va a venir un empresario que tiene capital
a colocarlo, a comprar un bien de capital, a apostar a la inversión que va a llevar tiempo de maduración en un mercado interno que se achica y hay capacidad instalada que se agranda cuando la tasa de rentabilidad que le da hoy una LEVAC, un título, cualquier operatoria financiera es mucho, mucho más atractiva. Entonces, eso es lo que yo siento que es un poco el núcleo duro de lo que está promoviendo esta política económica. Que para el capital, mucho de lo que vino del blanqueo está operando financieramente, algo ha ido al sector inmobiliario, pero tampoco está volviendo en términos de inversión reproductiva, que eso es lo que necesita la Argentina. Hace minutos me contaste qué fue lo que hizo bien para vos y qué hizo mal el kirchnerismo. También hablamos de qué hizo mal hasta ahora el gobierno actual. ¿Qué hizo bien el macrismo? A mí me cuesta encontrar que haya hecho algo bien. Yo creo que este es un gobierno neoliberal que cuando se lo trata de simplificar diciendo que gobierna para los ricos, gobierna para los ricos. Yo creo que no tengo el voluntarismo de creer que, bueno, como va a haber crecimiento este año, será del 2, será del 3. Si hay un rebote de crecimiento estadístico, probablemente, sabemos los contenidos de ese crecimiento. También Argentina creció en la primera parte de los 90, pero creció digo, la reparación con histórica de jubilados. Y la reparación histórica de los jubilados. Que no se hizo antes. No se hizo antes porque se planteó otra prioridad. La prioridad en su momento, porque siempre hay tensiones entre cobertura, jubilación mínima y sostenibilidad del sistema. Yo creo que el gobierno anterior planteó la recuperación muy claramente del estrato más bajo de las jubilaciones y la hubo. Con la movilidad jubilatoria fue un avance también enorme. Y yo soy muy crítica de esta reforma de reparación histórica porque lo que creo que cuando uno hace los números, y en el documento del fondo también lo dice, lo que se está proyectando hacia adelante es un enorme desequilibrio, es un enorme déficit del sistema de seguridad social que se va a llevar puesto parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces, el año pasado y este año probablemente se cubra con los ingresos fiscales del blanqueo, pero ¿y hacia adelante qué? Y se vuelve a desfinanciar el sistema de seguridad social, ¿qué va a aparecer? Nuevamente las tensiones para que se privatice, o para que se aumente la edad jubilatoria, o para que, bueno, ya esta burda intento del gobierno de modificar el coeficiente de actualización. O sea, ¿no estás de acuerdo con la reparación histórica? No, yo creo que no, porque hay que ser muy responsable cuando se plantean reformas de carácter estructural, y lo que hay que, me parece, cuidar muchísimo es la sostenibilidad del sistema. Y eso es algo que debe garantizar no solamente que la movilidad siga funcionando, sino que se siga ampliando el universo de los que tienen el derecho a la jubilación y que no se desfinancie el sistema. Y con esta decisión se está desfinanciando el sistema hacia adelante. Y ya tenemos las experiencias de otras etapas históricas donde se desfinanció el sistema de seguridad social, se desfinanciaron empresas del Estado y finalmente lo que vino fue la urgencia de la privatización. Mercedes, en su momento generaste mucha polémica, me remito a los tiempos de la presidencia del Banco Central, cuando hablabas de emisión como una de las no causantes de inflación. ¿Seguís sosteniendo eso? Es que, ¿sabes una cosa? Cuando uno discute a nivel internacional, prácticamente nadie sostiene ya, aún los más monetaristas, que la cantidad de dinero es una causante de la inflación. Eso es de las cosas que me sorprende. ¿Y por qué acá está tan instalado? Te doy una idea. ¿Sabes cuánto está aumentando la base monetaria en el mes de febrero? ¿Cuánto? 48%. Durante todo el kirchnerismo, la base monetaria nunca aumentó tanto. Llegó al 40%. Y la inflación está cayendo, efectivamente. No existe esa relación, se está desacelerando hasta que venga, ¿qué? El tarifazo. Entonces, entender. Y hay un muy buen trabajo de la CEPAL recientemente donde analiza el fenómeno de la inflación en América Latina. Y lo que dice es eso, la inflación en América Latina tiene mucho más que ver con factores de oferta, con puja distributiva, con la cuestión cambiaria, que con la cuestión de exceso de demanda. Porque lo que dice la ortodoxia, la teoría monetarista, lo que dice el gobierno finalmente, es que para bajar la inflación hay que bajar la demanda.
Y bajar la demanda es bajar el consumo, bajar el salario. Entonces, esas recetas no funcionaron ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Yo creo que es mucho más complejo el fenómeno de la inflación y hay que analizarlo integralmente y a lo mejor nosotros tampoco lo encaramos en profundidad. Pero de ninguna manera creo que podemos seguir repitiendo algo que está muy instalado en la sociedad argentina, que el problema de la inflación es la cantidad de dinero que circula. No, el problema de la inflación, y creo que fue muy elocuente la experiencia del 2016, tuvo que ver fundamentalmente con la devaluación y el paso a precio de la devaluación tuvo que ver fundamentalmente con el tarifazo. Y entonces no es cierto lo que quiere instalar el gobierno de que el problema es la demanda, la cantidad de dinero o los salarios que son muy altos. Esto creo que los que tenemos una responsabilidad política tenemos la obligación de repetirlo y de discutirlo en profundidad, porque probablemente el índice de inflación de los próximos meses se vuelva a acelerar. ¿Y por qué? ¿Por la cantidad de dinero? No, básicamente por los aumentos de tarifa que está impulsando el gobierno nacional. Entonces, Mercedes, ¿cómo fue el día después, digamos? Vos contabas hace un rato, presidenta del Banco Central, presidenta del Banco Nación, siempre en puestos de mucha exposición. Cuando decidiste dar un paso al costado en su momento, ¿cómo cambia esa relación en tu vida cotidiana? Del teléfono que ya no explota. Uno no se da cuenta hasta que se va de lo que es la intensidad del trabajo del funcionario y de las 24 horas. Y de las 24 horas y de no tener vacaciones, porque aunque estuviera uno 5 o 10 días de vacaciones, estaba pendiente no solamente del teléfono, sino de las responsabilidades enormes que teníamos. Yo creo que a mí he vuelto a la investigación, he vuelto a FIDE, donde siempre tuve un cable a tierra. Para mí seguía manteniendo el vínculo con FIDE, pero te da además la posibilidad de mirar más en perspectiva y de hacer un análisis más objetivo, más desapasionado también. ¿Te sentís más cómoda en este rol que en el del día a día? No, yo me siento una privilegiada de haber podido estar en los lugares que estuve y creo que en todo momento fui coherente con mis ideas, con mis convicciones y que tratamos de hacer lo mejor posible y creo que reivindico muchas de las cosas que pudimos encarar. Reivindico mucho la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, devolviéndole algo que Cavallo había eliminado en los 90, que era que el Banco Central se tenía que ocupar también de la cuestión del trabajo, se tenía que ocupar del crecimiento. Que es una herramienta más política que autárquica, Era un objetivo múltiple. Y así como reivindico eso, es que critico que el actual Banco Central haya descartado ese objetivo múltiple y haya decidido focalizarse en un régimen de metas de inflación, donde la política monetaria y cambiaria hoy se ha olvidado totalmente de lo que ocurre en la economía productiva, en la economía real, en la economía de carne y hueso. Para el cierre te propongo un tuit de cada una de estas personas que te voy enumerando, una definición, 140 Ay, yo soy caracteres. muy burra para eso. Vos sos de largas definiciones, pero yo hablo mucho. 140 caracteres. Mauricio Macri. Creo que es un mal presidente. Cristina Fernández de Kirchner. Una gran presidenta. Amado Boudou. Sin comentarios. El dólar, relación peso-dólar. ¿Por qué es tan importante para Argentina? Porque la Argentina es una economía, es un país absolutamente dolarizado. ¿Qué define un empresario? Debería definirlo su afán de invertir, arriesgar y generar riqueza en la economía productiva. Le saco el potencial. ¿Qué define un empresario? El objetivo. Digo, hoy, vos decís, debería ser, pero ¿qué es? El empresario lo define su objetivo de maximizar su tasa de ganancia. ¿Cuál es el rol del central? ¿Del Banco Central? El rol del Banco Central ahora... ¿El que debería ser o el que es? No, el rol del Banco Central tendría que ser dándole a la política monetaria y a la política cambiaria una entidad y un vínculo central que tiene con lo que ocurre en la esfera real de cualquier economía. Federico Sturzenegger. El presidente del Banco Central. Alejandro Banoli. Expresidente del Banco Central y un amigo. Alberto Abad. Un eficiente recaudador de impuestos.
¿Tu futuro? Yo voy a seguir la militancia por un proyecto de desarrollo e inclusión. ¿Te ves en campaña? ¿Te ves en elecciones? No, no me veo, pero me veo aportando y trabajando porque haya unidad, que haya unidad detrás de esta reconstrucción de un proyecto que tiene que ser muy amplio, que tiene que tener la flexibilidad y la capacidad para mirarnos críticamente a nosotros, pero también para ser muy, muy claros y no conceder sobre este límite que tiene que tener un proyecto que es el coqueteo con el neoliberalismo, ¿no? Mercedes, muchas gracias por haber Gracias. venido. Gracias. Mercedes Marcó del Ponte, aquí en La Nación Más.